Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que el fin de semana también tenemos programa especial. Hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos días. Y queremos iniciar precisamente con el reporte que nos presenta nuestra compañera Verónica Gallego. Ella es corresponsal de la agencia EFE y está precisamente muy pendiente de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud en las últimas horas. Verónica López, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus se acercan a los 109,6 millones en el mundo. La COVID sumó unos 364.000 nuevos contagios en la última jornada y el número total de fallecidos supera los 2,4 millones según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. La tendencia a la baja se mantiene. América suma 48,7 millones de contagios, 220.000 registrados en las últimas 24 horas. Es la cifra más baja en medio año. Todos los países del continente americano han acelerado sus programas de vacunación y 63 millones de personas recibieron ya la vacuna en los últimos 2 meses, mientras que la semana pasada las cifras de fallecidos y de contagiados bajaron un 10% en la región. En Europa, con un total de 37,1 millones de contagios, el descenso paulatino de los casos, reducidos a la cuarta parte en 2 meses, anima a los países a levantar cuanto antes las restricciones. Sin embargo, la amenaza de las variantes británica y sudafricana genera dudas sobre la apertura de la vida pública e incluso plantea nuevos controles en las fronteras. La responsable de la Unidad Técnica Anticovid de la Organización Mundial de la Salud, Maria Van Kerkhove, destacó en rueda de prensa que no hay evidencias de que la variante identificada por primera vez en Sudáfrica sea más mortal que otras, aunque sí tiene una mayor capacidad de contagio similar a la del Reino Unido. Debo decir que incluso con más transmisibilidad, Sudáfrica ha demostrado que con la introducción de medidas de salud pública aplicadas desde el inicio, este virus puede ser controlado. Y parece que se reduce la incidencia con el tiempo y no vemos ningún cambio en cuanto a la presentación de la enfermedad o mayor severidad en la mortalidad hospitalaria con esta variante respecto a otras variantes circulantes. La OMS incide en que los problemas de producción de vacunas son uno de los principales obstáculos para lograr una inmunización mundial. Mientras en Europa muchos países se han fijado el objetivo de lograr vacunar al 70% de su población antes de este verano, a nivel global la meta para 2021 se sitúa en torno al 27%, pero resolviendo estos problemas de producción el porcentaje podría aumentar. La organización también anunció un nuevo plan de respuesta contra la pandemia en 2021 para el que requerirá una financiación de 1.960 millones de dólares, un 15% más que en el de 2020. Los objetivos principales del plan son reducir los casos y muertes, combatir la desinformación, proteger a los más vulnerables y facilitar un acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y terapias. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Y mire, algunos especialistas opinan que lo peor de la pandemia coronaria podría avecinarse y poner en riesgo los avances en la ciencia médica que ya se tienen. En las últimas semanas, los datos sobre los casos de coronavirus en Estados Unidos y algunos países de América Latina como México, que durante mucho tiempo se habían mantenido al alza, ahora registra una baja considerable en la tasa de nuevas infecciones. Los científicos están divididos en cuanto a la razón exacta de este fenómeno. Algunos apuntan al ritmo acelerado de la administración de la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Otros dicen que se debe a la variación estacional natural de los virus respiratorios y otros lo atribuyen a las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, advierten que lo peor todavía no ha terminado, por lo que llaman los especialistas a continuar con las medidas de contención. Hicieron algunas advertencias como que el país, en Estados Unidos, continúa en una mala situación.
ya que sigue registrando más de 90,000 nuevos casos cada día, y los recientes avances podrían revertirse, ya sea por nuevas variantes del virus de rápida propagación o por la relajación de las medidas de distanciamiento social, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez habló esta semana del aumento de contagios y ocupación hospitalaria que se ha registrado en los últimos meses. Esto también en medio de un entorno de un ligero descenso en el número de casos que se ha reportado ya en algunos países, principalmente de Europa y en Estados Unidos. Las festividades de diciembre, que habitualmente son en todo el mundo, generaron un incremento impresionante de casos durante enero, incluso finales de diciembre. Algunos países entraron a un confinamiento total de nueva cuenta, como fue el caso de Reino Unido. Algunos otros dictaron medidas parciales, pero que de alguna manera estaban evidenciando la preocupación, no solo por el incremento en los contagios, sino también por la ocupación hospitalaria, que fue verdaderamente difícil de enfrentar en muchos países, en muchas ciudades y particularmente en zonas metropolitanas, zonas de gran densidad poblacional. Pero posteriormente, finales de enero, empieza a verse un descenso en la curva epidemiológica mundial, no en todos los países, en una buena parte de países en Europa particularmente, y finalmente estamos en este momento en lo que pareciera una tendencia a la baja de la curva pandémica. Claro que cuando hablamos de una tendencia a la baja tenemos que diferenciar por países, por regiones, incluso no solo por países y regiones, sino también por municipalidades, porque el manejo de una pandemia de esta naturaleza tiene que ir indudablemente a zonas específicas con determinaciones y estrategias específicas de acuerdo al comportamiento no tan global, sino particularizado a regiones y a zonas, ¿no? Pero en general, efectivamente, las estadísticas, por ejemplo, de la Universidad de Johns Hopkins dan evidencia de una disminución en el número de casos diarios. También dan evidencia de una disminución en la letalidad, que en estos momentos está incluso ligeramente por debajo del 3%, lo cual de alguna manera es una buena noticia. Y por otro lado, también pareciera haber ya holgura en cuanto a la ocupación hospitalaria. Ya no estamos viendo esas imágenes que en su momento vimos en países europeos, Francia, Italia, España, en donde la ocupación hospitalaria estaba cercana al 100%, y por supuesto también en algunos países de América Latina. La curva pandémica va a verse disminuida realmente y como tendencia en el momento en que se conjunten varios factores. El más importante es la conciencia de cada quien y por lo tanto la conciencia colectiva en la adopción verdadera, consciente, disciplinada de las medidas de prevención. Eso es uno. Número dos, en la medida en que vaya implementándose y creciendo la cobertura de vacunación. Número tres, Belén, me parece que sí es un factor definitivo el hecho de que los países vayan aprendiendo de las estrategias exitosas y los países se anticipen cuando se evidencia que la tendencia al descenso se detiene, hace una meseta y viene un repunte. Y digo esto
porque en ocasiones las estrategias se implementan cuando el problema ya está encima. Hay que anticiparse porque lo sabemos perfectamente bien. En los siguientes 7 a 14 días de que empieza a verse un aplanamiento de la curva que iba al descenso o de nueva cuenta un ligero repunte, ahí algo está ocurriendo. Y si se trabaja en conjunto y oportunamente, entonces se logra que vuelva la tendencia a la baja. Y el otro punto es, también lo hemos dicho una y mil veces en este espacio, la presión económica sabemos que existe, la presión social, por lo relativo a los confinamientos masivos, sí, pero cuando se dan reaperturas económicas, cuando apenas se ve como una tendencia a la baja de la curva, pero no cuando la curva está en niveles de control, ahí vuelve a ocurrir el repunte, no siquiera una segunda ola, sino el repunte. Belén, Nueva Zelanda, país líder en el control y gestión de la pandemia, hizo confinamiento hace 5 días por 4 casos identificados. 4. El país había estado libre de casos de COVID-19. Identifica 4 casos, realiza un cerco sanitario y va a confinamiento casi total. Algunos países en Asia han hecho algo similar. Corea del Sur, lo ha hecho China en algunas de sus provincias. Entonces, eso definitivamente nos da señales muy claras de que con el crecimiento exponencial que puede representar un brote de COVID-19, es decir, en donde una persona infecta 2, esas 2 infectan a 4, esas 4 infectan a 8 y así sucesivamente, pues la contención inmediata es fundamental. Por eso hablo de que en tanto no se vea la curva completamente, para decirlo coloquialmente, en el suelo, no podemos cantar victoria y eso puede tardar en tanto no se conjunten los factores que acabamos de comentar. Hacemos nuestra primera pausa, es muy breve, regresamos con más. Cuando aparentemente la comunidad científica comenzaba a entender parte del comportamiento del virus del SARS-CoV-2, surgieron las variantes y con ello el dolor de cabeza para varios países. Mientras las variantes detectadas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil mantienen en alerta a los sistemas de salud, investigadores del Centro Médico Cedars-Sinai dieron a conocer que 44% de las muestras estudiadas en enero son de una nueva variante en California, Estados Unidos. La investigación fue publicada en el Journal of the American Medical Association. En tanto, en la ciudad de Hamm, en Alemania, fueron puestos en cuarentena algunos departamentos a partir de lunes debido a que un hombre resultó positivo a la variante detectada en Reino Unido. En el corte más reciente, 33 países europeos han reportado casos de la variante inicialmente identificada en Reino Unido, mientras que 16 han informado de casos sobre la que fue reportada en Sudáfrica. En América Latina, 17 países reportaron casos de la variante detectada en Reino Unido. Otros 4 reportaron de Sudáfrica y otros 4 están asociadas a la reportada en Brasil, informó Elizabeth Ortiz. En Italia está nuestra compañera Cristina Cabrejas, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy justo en Italia comenzó la investidura del nuevo gobierno del economista Mario Draghi y en su discurso hizo sobre todo hincapié a la emergencia sanitaria y en la necesidad de acelerar con la campaña de vacunación, poniendo en el campo voluntarios, ejército y protección civil. Y es que el plan de vacunación en Italia está sufriendo retrasos. Solo 1.200.000 personas han sido totalmente vacunadas con las segundas dosis.
Italia, como recordó Draghi, ha sufrido 92.522 muertes. 2.700.000 ciudadanos han sido afectados por el virus y en este momento 2.074 personas se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos. La esperanza de vida debido a la pandemia, como dijo el expresidente del Banco Central Europeo y ahora primer ministro italiano, ha disminuido en 4 o 5 años en las zonas de mayor contagio. En Italia no se había registrado un descenso similar desde las 2 guerras mundiales. Pero sobre todo en Italia lo que preocupan son las nuevas variantes. El médico Massimo Galli, jefe de unidad de las enfermedades infecciosas del Hospital Sacco de Milán y profesor universitario, mostró su preocupación por el virus de variante británica y en un programa aseguró: mi unidad está invadida por las nuevas variantes. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es que los virólogos más importantes del país han advertido que en Italia es necesario un confinamiento total si se quiere rebajar la incidencia y para volver a tener números bajos para realizar las pruebas de rastreo necesarias para evitar los contagios. Actualmente las pruebas PCR se hacen tanto en los ambulatorios con receta médica, pero también hay test rápidos que se distribuyen en farmacia a un precio de unos 20 euros, $24, mientras que las clínicas privadas hacen las pruebas moleculares a unos 60 euros, unos $72. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus, la pandemia, Cristina Cabrejas. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refirió precisamente a este tema que abordábamos, la llegada de las nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2 y cómo se comienza a hacerle frente a este nuevo entorno. La importancia del monitoreo microbiológico también. El monitoreo epidemiológico y el monitoreo microbiológico, virológico. Estas variantes del virus, primero la británica, luego sudafricana, luego brasileña, tienen algunas mutaciones que pueden representar o un riesgo de mayor transmisión de la enfermedad y algunas pueden representar un riesgo incrementado, digamos, de que el sistema inmune que se ha generado o la respuesta inmune que se ha generado con vacunas o con una infección previa no desempeñe igual ante la infección con una nueva variante o con la presencia de una mutación. Los Centros para Control de Enfermedades Europeo, por supuesto el de Estados Unidos, la propia Organización Mundial de la Salud le pide a las naciones que estén en ese monitoreo microbiológico. Mira, hay una mutación, por ejemplo, que es común para las 3 cepas que se conoce como la mutación 501Y, en donde se ha identificado que esta mutación genera mayor transmisión de la enfermedad, hace que el virus sea más contagioso, hasta en un 50%. Hay una mutación compartida, por ejemplo, por la cepa brasileña y la cepa sudafricana, que es la mutación E484K, en la que se ha identificado la posibilidad de que la respuesta inmune que se generó con motivo de una infección previa o con motivo de la vacunación pueda ser menos eficiente ante la presencia de una nueva infección. Hace aproximadamente 15 días AstraZeneca publicó al mundo su intención de desarrollar también, digamos, una modificación a su vacuna para cubrir también la posibilidad de infección por virus mutados con la presencia de la mutación E484K. Entonces, sí, aquí se requiere un doble esfuerzo, indudablemente de la sociedad, porque protegerse protegerá contra todas las cepas y contra todos los virus mutados, y con la misma eficiencia con el uso de cubrebocas y todo lo que hemos comentado aquí en muchas ocasiones. Pero también desde el punto de vista del monitoreo microbiológico, porque eso permitirá también que los estudios respecto de las vacunas lleven al
diseño de vacunas que podrían ser diferentes de acuerdo a cómo se comporten estos virus mutados, o el desempeño de fármacos que en este momento se encuentran en estudio, ¿no? Entonces, digamos que ahí estamos frente a otra situación que posiblemente no ayuda, no contribuye a un más rápido control de la pandemia, pero por eso volvemos al primer punto. Si existen 70 países que en este momento tienen la variante británica, porque así están identificados, si existen 31 países que tienen la variante sudafricana, si existen 7 países que tienen la variante brasileña, todo eso claro que representa un riesgo para el menor control de la pandemia, sí, pero si toda la población utiliza cubrebocas, si toda la población sigue las medidas que hemos comentado, pues incluso ante la presencia de estas variantes vamos a tener mayor control. Por cierto, Belén, acaba de aparecer en la revista JAMA, una de las revistas de más prestigio a nivel mundial del campo de la salud, una publicación muy interesante. En esta publicación se concentran varios estudios que demuestran ahora sí, de manera contundente, la importancia del uso de cubrebocas y cómo el uso de cubrebocas disminuyó hasta en un 70% el riesgo de transmisión. Cómo el cubrebocas protege de quien emite partículas infectantes, en este caso el enfermo, pero también cómo protege al posible receptor de las partículas infectantes. Y luego la publicación está muy interesante porque habla de una diferencia en lo que sería el portar cubrebocas, de qué características para el que tiene la infección y para quien tiene el riesgo de adquirir la infección. En este sentido, lo ideal es utilizar muy buenos cubrebocas, ambas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla de que quien porta la infección, incluso si utiliza cubrebocas fabricados en casa con buena tela, por ejemplo, alta densidad de algodón con doble o triple capa, pero bien adherida, genera muy buena protección, pero el receptor preferentemente deberá utilizar siempre, o sea, el posible receptor, por supuesto, claro, cubrebocas quirúrgico o cubrebocas N95. 50% de los contagios han ocurrido a partir de personas asintomáticas y de personas presintomáticas. La infección se transmite más eficientemente el día previo al inicio de los síntomas. Está perfectamente identificado. Entonces, 50% de los contagios en esta fase, de ahí la importancia de usar cubrebocas de manera generalizada. Imagínate claro, lo que sería el impactar en una reducción rápida del 50% de las posibles infecciones diarias en todo el mundo. Sería formidable. Sería mejor que la vacuna. Hacemos una muy breve pausa, regresamos. Todavía hay mucha información para compartir. Conforme avanza el proceso de vacunación en el mundo, surgen también las dudas. Hay quienes se preguntan si es seguro o no aplicarse una de estas vacunas que ya circulan y si tendrán algunos efectos a futuro. Por lo pronto, este es uno de los temas que hoy por hoy se debate en el mundo. Luego de varios ejercicios de encuestas que se han realizado por centros hospitalarios en algunos países, hay mucha gente que duda en ponerse o no la vacuna, en permitir o no que se la pongan a sus adultos mayores, por lo que los Centros de Control de Enfermedades han contestado varias preguntas hechas por los ciudadanos estadounidenses. Los CDCs
reiteran que si bien las vacunas contra la COVID-19 se están desarrollando de manera acelerada, los procesos y procedimientos de rutina que garantizan la seguridad de cualquier vacuna que reciba autorización o aprobación de uso siguen vigentes. La seguridad es la principal prioridad y hay muchos motivos para vacunarse. Uno de los temores que más han externado es que la vacuna pueda contagiar de la enfermedad, a lo que los CDCs de manera categórica respondieron que no. Ninguna de las vacunas contra la COVID-19 contiene el virus vivo que causa la enfermedad, por lo que vacunarse contra la COVID-19 no puede hacer que se enferme. Confirmaron los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos que las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas. Millones de personas en los Estados Unidos ya se vacunaron y lo hicieron bajo el monitoreo de seguridad más exigente en la historia de los Estados Unidos. Los CDC recomiendan que se vacunen contra la COVID-19 apenas sean elegibles. Informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez se refirió precisamente a este tema, la seguridad en las vacunas, por qué la comunidad médico-científica sí recomienda a la población vacunarse y cuáles son los efectos positivos a futuro que traerá la inmunización de la población. Ha generado muchas inquietudes, como era de esperarse, una enfermedad nueva, por lo tanto, nuevas vacunas, en tiempo récord, por cierto. Recordarás que cuando empezaron los proyectos para el diseño, la generación de vacunas, se hablaba de la posibilidad de tener vacuna hasta mediados del 2021. Afortunadamente esos pronósticos no se cumplieron y la realidad fue que los ensayos clínicos de fase 3 casi se cumplimentaron en diciembre del 2020, lo cual permitió, y digo casi porque estaban en curso cuando se solicitó de parte de las farmacéuticas la autorización emergente para poder ser ya utilizado en la población en la mayor parte del mundo, por lo menos 5 vacunas. Y entonces, en virtud de los resultados que se habían venido teniendo y publicado en revistas científicas de gran peso a nivel internacional, teniendo hasta 95% de eficacia y una gran seguridad con el uso de estos biológicos, entonces es que las agencias regulatorias autorizaron el uso de los mismos de forma emergente, ¿no? Estas dudas creo que han generado en la población algo de incertidumbre, pero hay sectores de la población con mucha decisión para acudir a vacunarse, porque la vacuna ha representado la gran esperanza en estos momentos de lograr abatir la pandemia de COVID-19. Creo que un sector indudablemente decisivo en cuanto al ejemplo de lo que representa esta vacuna o estas vacunas, su seguridad y su eficacia ha sido el propio personal de la salud. El personal de la salud estuvimos esperando esta vacuna de forma con ansia, con mucha esperanza, y en cuanto se tuvo a la vista, Belén, inmediatamente acudimos a recibir la vacuna. Yo en esta mesa en diversos momentos dije que la que yo primero tuviera a la vista y disposición utilizaría para vacunarme, primero por la esencia y gravedad de esta enfermedad, pero segundo porque los estudios fueron mostrando resultados muy alentadores, como antes lo he comentado. Y también llama la atención, Belén, y pareciera que es una constante, que uno de los grupos más vulnerables, que son los adultos mayores, están respondiendo a la convocatoria de vacunarse en un buen porcentaje, diría yo. Claro que muchas personas manifiestan, y si me permites, enumero algunas de estas dudas en el día a día, porque te llaman, te preguntan directamente,
Primero, si una persona que ya tuvo COVID se debe vacunar, la respuesta es sí. Es muy conveniente que se vacune. Segundo, si una persona que tiene alguna enfermedad preexistente se puede vacunar. La mayor parte de enfermedades preexistentes sí son compatibles con las vacunas que se están utilizando en estos momentos. Enseguida puntualizo algunas que podrían ser excepciones. Tercero, que si son vacunas seguras, eso es algo que le preocupa mucho a las personas. Es decir, al vacunarme, ¿voy a tener algún efecto grave, algún evento adverso? ¿O puedo tener la enfermedad? ¿Se me puede desarrollar la enfermedad? La respuesta ahí es no, porque las vacunas no están utilizando, la gran mayoría, hay un par de excepciones, pero la gran mayoría no están utilizando al virus como tal, al virus vivo en su forma atenuada o inactivada. La mayoría de las vacunas lo que están utilizando es una tecnología que conocemos como recombinante y utilizando solamente fragmentos del virus, y esos fragmentos del virus que no son infecciosos, decirlo con esa claridad, fragmentos del virus que no son infectantes, pero que son los que despiertan la respuesta inmune. Entonces, dejarle muy claro al auditorio que si se vacunan no se están infectando con COVID o no tienen riesgo de infectarse por COVID. Y el otro aspecto que frecuentemente nos preguntan es sobre un rumor que pues a la mayoría nos ha parecido descabellado respecto de si la vacuna va a modificar los códigos genéticos de las personas, en fin, y que definitivamente está fuera de cualquier sustento científico, ¿no? Son rumores y que se convirtieron luego en leyendas urbanas. Entonces, creo que el primer mensaje que dejaría yo a partir de tu pregunta es: las vacunas que se están utilizando son muy seguras, son muy eficaces. La vacuna Sputnik tiene 92% de eficacia, pero de ahí, por ejemplo, AstraZeneca, Pfizer, CanSino, Janssen, están teniendo eficacias. Moderna, claro, que Moderna por lo pronto está como muy circunscrita a su utilización en los Estados Unidos, sí. Ahí también. Por eso no hablamos mucho. Ese asunto merece también un comentario, porque claro, yo creo que Estados Unidos también debería de estar contribuyendo un poco más al tema de la distribución solidaria, del compartir de forma solidaria la vacuna en todo el mundo, ¿no? Entonces, todas estas son vacunas de hasta 95% de eficacia y alta seguridad. Fíjate, Belén, los eventos adversos en la mayor parte de ellas están por debajo del 10% y eventos adversos leves. Solamente se ha estimado eventos adversos graves en alrededor del 0.1% de quienes reciben la vacuna. Y los estudios clínicos mostraron que cuando hubo alguna fatalidad en personas que recibieron alguna de las vacunas, la mayor parte de esas fatalidades no fueron relacionadas a la vacuna, sino motivadas por algún otro factor. Definitivamente la mayor parte de vacunas utilizadas en este momento son, insisto, desarrolladas a través de biotecnología recombinante que genera la posibilidad de que tú utilices solamente fragmentos virales purificados, altamente purificados. Eso es lo que se le aplica a las personas a través de la vacuna, y entonces el sistema inmune
para despertar, para generarse, no necesita enfrentarse a un virus vivo. Ni a un ejército. Sí, efectivamente, lo que necesita es enfrentarse a lo que un virus vivo utiliza para despertar la respuesta inmune. En este caso, por ejemplo, la proteína de superficie viral o proteína espicular, que es el principal antígeno, y ya lo decíamos ayer, un antígeno es esa parte del microorganismo, en este caso es la parte del virus, que despierta la respuesta inmune, y luego todavía ese antígeno tiene una parte más específica conocida como determinante antigénico. Entonces, por ese motivo, las personas deben tener la tranquilidad de que no les están aplicando un virus vivo atenuado. Digamos que puede perder lo atenuado y entonces podría generar enfermedad, aunque leve. No es el caso. No es el caso. En otras enfermedades sí se utilizan virus vivos atenuados o virus vivos inactivados, aunque la mayor parte de vacunas, aquí debo aclararlo, para la mayor parte de enfermedades infecciosas en la actualidad son vacunas recombinantes. Ya no utilizan la mayoría virus vivos de ninguna naturaleza, ni atenuados ni inactivados. La mayor parte son solamente fragmentos desarrollados de forma recombinante. Hacemos otra pausa, regresamos ya para entrar a la recta final de nuestro programa especial. Portugal hizo una muy buena labor al inicio de la pandemia de COVID-19, controló el incremento en el número de casos. Sin embargo, en las últimas semanas, en los últimos meses, el panorama ha cambiado. Es nuestra compañera Irene Barahona, corresponsal de la agencia EFE en Portugal, quien nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Portugal está blindado. La población está confinada y las fronteras blindadas desde el 31 de enero. El país ha pasado de ser un modelo mundial en el manejo de la pandemia durante la primera ola el pasado año a encabezar las listas de contagios. Actuó muy rápidamente al principio y se relajó, quizá demasiado, en Navidad. La situación empeoró drásticamente en enero. La tercera ola ha llevado a Portugal, un país de 10 millones de habitantes, a liderar los rankings mundiales de contagios y muertes. Solo en enero registró más de 5.000 muertos. La expansión de la enfermedad llevó a un colapso del sistema sanitario que obligó a abrir varios hospitales de campaña por todo el país y a pedir ayuda exterior. En las últimas semanas, Portugal ha recibido equipos sanitarios de Alemania, Francia y Luxemburgo. Pero el esfuerzo está dando frutos. Tras más de un mes de confinamiento, Portugal empieza a doblegar la curva de contagios, aunque el gobierno ha descartado suspender el estado de emergencia, marcado hasta el 1 de marzo, pero que probablemente se alargue debido a que las cifras de muertes y de hospitalizados aún son altas. Los fallecimientos diarios se mantienen por encima del centenar y los ingresos suman los 4.000 pacientes. En conjunto, la pandemia ha dejado en un año más de 792.000 casos positivos y más de 15.000 fallecidos en el país. La gran esperanza es la vacuna. Portugal ya ha suministrado las 2 dosis al 2% de su población, unas 200.000 personas son inmunes. El objetivo es tener vacunado al 70% antes de la próxima Navidad. Reportó desde Portugal Irene Barahona para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana también respondimos a algunos de sus cuestionamientos respecto al uso de la mascarilla y lo hicimos a través de un experto, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Las mejores mascarillas son aquellas que filtran partículas más pequeñas y de ahí la denominación, por ejemplo, de N95, porque eso significa, por ejemplo, la capacidad de filtrar
hasta un 95% de partículas infectantes, en específico aquellas que tienen un tamaño de 5 o menos micras. Este nuevo coronavirus tiene más o menos las gutículas, las partículas infectantes en donde van contenidos los coronavirus, en este caso de COVID-19, tienen tamaños de alrededor de 10 micras. Y si se logra entonces el filtrado del 95% de este tipo de partículas contenidas en los aerosoles, entonces se habla de esa denominación de N95. Por supuesto que hay N99. Entonces, si tú me haces la pregunta así puntual de cuál es la mejor, pues es la que filtra partículas más pequeñas y en mayor cantidad de partículas. En ese sentido, el problema que de alguna forma se ha generado a lo largo de los meses de pandemia ha sido en momentos la insuficiencia para contar con una cantidad de este insumo, pero además los costos que representan estos insumos, no solo para el sector médico, sino para la población en general. Entonces, por eso se ha diferenciado los consejos respecto de qué mascarillas utilizar y en qué grupo y en qué contexto en específico. Señalo, para la población en general y el uso cotidiano, muy válido la utilización de mascarillas quirúrgicas, que son estas mascarillas de una fibra delgada, pero que debe ser de 3 capas, porque de otra manera no tiene la suficiente capacidad de filtrado. Debe ser de 3 capas y son de costo muy accesible. Se deben cambiar cuando se han humedecido. Eso habitualmente ocurre en una jornada, en un día o menos. Entonces hay que considerar que se tienen que estar cambiando o diario o a veces 2 veces al día, dependiendo entonces de esta circunstancia de humedad. Pero también quien puede portar una mascarilla N95, pues también muy válido, porque esa le va a brindar mayor protección. Las mascarillas de fabricación casera, digamos, que tienen algodón de alta densidad y que son bicapa, son también de muy buen nivel de protección, pero ahorita voy a puntualizar de qué manera es que la Organización Mundial de la Salud está diferenciando las recomendaciones para su uso. Mira, recordemos que en la transmisión de COVID-19 hay 2 o más personas. Quien transmite en un momento dado la enfermedad y quienes reciben el inóculo viral. La persona que está enferma y está portando una mascarilla, por ejemplo, de fabricación casera, con doble capa de algodón, sí logra proteger a los demás, porque ahí el objetivo más importante es evitar la emisión de gotas, de gotículas y de aerosoles. Entonces, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, son válidas siempre y cuando reúnan las siguientes características: doble capa, alta densidad y, por supuesto, muy buena adherencia. Pero la persona que en un momento dado está en exposición, esa persona debe portar una mascarilla de más alta calidad, y esa mascarilla de más alta calidad es una mascarilla N95, por ejemplo, o
N99, que las ve uno muy poco, y por esa razón es la recomendación de que en el ámbito de la salud sean preferentemente máscaras N95 y no se diga en las áreas de atención a pacientes con COVID. Si son otras áreas de atención general, en hospitales, etcétera, se pueden portar mascarillas de tipo quirúrgico y eso es perfectamente válido. Sí señalar el hecho de que la Organización Mundial de la Salud está desincentivando el uso de mascarillas que tienen una válvula lateral. Son mascarillas en las que se ha observado pueden generarse emisión de partículas que pueden ser infectantes y ahí por ese motivo la OMS está recomendando no utilizarlas con propósitos de la pandemia. Esas mascarillas se utilizan más en el ámbito industrial. Entonces, creo que vale la pena porque yo sí lo veo en lo cotidiano mucho con personas utilizando ese tipo de mascarillas con un filtro lateral y que no brindan la suficiente protección, sobre todo para los demás. Particularmente en aquellas condiciones en que difícilmente se puede lograr la distancia de 1.8 metros, que son 6 pies, que es lo recomendable entre persona y persona, y circunstancias o escenarios en donde obligadamente se deberá permanecer durante un periodo de tiempo mayor a 1 hora y en donde las condiciones del lugar son cerradas, ahí se está empezando a plantear, sin que sea todavía una recomendación definitiva, la utilización de doble cubrebocas. No en este caso de N95, es decir, no 2 mascarillas N95, sino, por ejemplo, 2 mascarillas quirúrgicas que podrían generar un poco mayor seguridad de filtrado, que en circunstancias de mayor contacto podrían representar algún riesgo, sobre todo para personas con mucha sintomatología o para personas que están en el cuidado de algún familiar muy sintomático y en donde las condiciones requieren de ese cuidado especial. Antes de despedirnos, vamos a Colombia. Nuestra compañera Lisette Mesa, periodista de Oriente Noticias de Colombia, nos presenta el informe. Hola, un saludo muy especial para ustedes desde Colombia. Les cuento que más de 2.202.000 personas presentan contagio de COVID-19 hasta la fecha en Colombia. Esta semana llegaron las tan esperadas vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Fueron 50.000 las primeras dosis que el presidente Iván Duque recibió en el aeropuerto durante la semana. Estas fueron distribuidas a diferentes lugares del país. Algunas de las distribuciones fueron 12.582 dosis en Bogotá, 1.770 dosis en Cundinamarca, 2.556 dosis en Barranquilla, 2.238 dosis en Santander, 6.570 dosis en Antioquia y 1.346 dosis en norte de Santander. El inicio del proceso de vacunación se dio con la aplicación del biológico a una enfermera jefe en la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre. Verónica Machado fue la primera persona en probar la vacuna en Colombia. Por supuesto, se esperaron las reacciones y diferentes procesos de vacunación en las ciudades de Colombia. Hasta la fecha continúa el proceso de vacunación y se esperan que lleguen más vacunas de la farmacéutica Sinovac, 192.000 dosis que llegarán de China desde este fin de semana. Con la llegada masiva de vacunas también se espera que se capacite el personal de la salud. Más de 6.000 enfermeros se capacitarán en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en diferentes temas relacionados con la pandemia y por supuesto con la aplicación de las vacunas. 71.000 profesionales ya lo han hecho con el apoyo del Gobierno Nacional. Desde Colombia me despido para ustedes, Lisette Mesa.
De esta manera llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.